Si esto no hubiera pasado en vivo, millones de personas seguirían creyendo que las democracias más poderosas del mundo son imposibles de poner en jaque. Pero el 6 de enero de 2021 demostró algo aterrador. No hacen falta tanques ni ejércitos para tensar un sistema entero. A veces, solo basta con una multitud convencida de que la realidad puede reescribirse a la fuerza. Durante más de 2 siglos, el Capitolio de Estados Unidos funcionó como un símbolo casi intocable. No solo por su arquitectura o su historia, sino porque representaba la idea de que el poder debía resolverse con votos y no con violencia. Aunque el país había atravesado guerras, atentados y crisis profundas, ese edificio nunca había sido tomado por sus propios ciudadanos, intentando frenar un proceso democrático. La mañana de ese día comenzó de forma aparentemente normal. El Congreso estaba reunido para certificar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Un trámite formal, casi burocrático, que rara vez atrae la atención pública. Pero esta vez era diferente. El aire estaba cargado de tensión porque millones de personas habían sido convencidas, sin pruebas verificables, de que el resultado era ilegítimo. Desde temprano, miles de manifestantes se concentraron en Washington. Muchos de ellos creían sinceramente que estaban allí para defender la democracia, no para atacarla. Una contradicción que se volvería cada vez más evidente con el correr de las horas, mientras discursos encendidos alimentaban la idea de que todavía quedaba una última oportunidad para cambiar el resultado. Pero lo más inquietante no fue la protesta en sí, sino la facilidad con la que la desinformación había construido una realidad paralela durante semanas. Una realidad en la que los tribunales, los funcionarios electorales y los medios de comunicación eran parte de una gigantesca conspiración invisible. Un mundo donde cualquier dato que contradijera esa narrativa era automáticamente descartado como una mentira. Cuando la multitud comenzó a avanzar hacia el Capitolio, muchos pensaron que se trataba de una demostración más de enojo. Ruidosa, sí, pero simbólica. Sin embargo, en cuestión de minutos, las barreras de seguridad fueron superadas. La policía se vio completamente desbordada, revelando una fragilidad institucional que pocos imaginaban posible en ese contexto. Las imágenes dieron la vuelta al mundo casi en tiempo real. Personas forzando puertas, rompiendo ventanas, ingresando a oficinas históricas y recorriendo pasillos que hasta entonces solo habían sido transitados por legisladores y personal autorizado. Mientras tanto, el proceso democrático quedaba suspendido de forma abrupta. Y acá es donde todo se vuelve oscuro. Porque no se trató solo de una irrupción caótica, sino de una suma de decisiones individuales que, juntas, empujaron al país a una zona muy peligrosa. Una zona donde la violencia comenzaba a justificarse como una herramienta política legítima. Dentro del edificio, los legisladores fueron evacuados de emergencia. Algunos se escondieron, otros se atrincheraron. Y por primera vez en generaciones, el traspaso pacífico del poder estuvo seriamente en duda, no por una amenaza extranjera, sino por ciudadanos del propio país. Pero lo más alarmante no fue solo el caos visible, sino lo que ocurría en paralelo. Durante esas horas, el mundo entero observó cómo la autoridad del Estado parecía diluirse, cómo las fuerzas de seguridad tardaban en reaccionar y cómo el mensaje de unidad brillaba por su ausencia. 5 personas murieron como consecuencia directa o indirecta de los hechos. Decenas resultaron heridas. El impacto institucional fue inmediato, aunque las consecuencias más profundas tardarían mucho más en revelarse. Porque una vez que la violencia entra en la política, no se retira fácilmente. Cuando finalmente el Capitolio fue despejado, el edificio seguía en pie, pero algo fundamental se había quebrado. Una línea invisible había sido cruzada. La pregunta ya no era qué había pasado, sino qué se había habilitado a partir de ese momento. En los días siguientes, el debate se centró en las responsabilidades, los discursos, el rol de las redes sociales y las fallas de seguridad. Pero, bajo la superficie, emergía un problema mucho más profundo: la fragilidad de la verdad
en una era donde la información circula más rápido que nuestra capacidad para verificarla. Durante décadas, se asumió que las instituciones eran lo suficientemente fuertes como para resistir cualquier crisis. Pero el 6 de enero dejó en evidencia que ninguna democracia es inmune cuando una parte significativa de la sociedad deja de confiar en las reglas básicas del juego. Y quizás lo más desconcertante es que muchos de los protagonistas no se consideraban rebeldes ni golpistas. Se veían a sí mismos como patriotas. Esa autopercepción revela hasta qué punto una narrativa puede distorsionar la realidad, transformando una ruptura democrática en un supuesto acto de defensa. Con el tiempo, el asalto al Capitolio será analizado en libros, documentales y debates académicos. Pero su verdadero impacto no se mide solo en daños materiales o en procesos judiciales.